Avance. Este es un contacto en vivo y directo desde el lugar del acontecimiento. Información en tiempo real. Tiempo para actualizar información aquí en Somos Noticias Radio, levantando señal desde Orlando, Florida. Bueno, hace pocos días hubo una reunión importante aquí en los Estados Unidos. La OEA pudo reencontrarse nuevamente con los miembros para tocar el caso Venezuela. Se maneja mucha información al respecto. Venezuela tiene su posición, parte de los miembros también tienen otra posición que ha sido controversial. Pero para eso, para analizar y para darle una vista un poco más clara de lo que sucedió hace días en la OEA, tenemos en línea telefónica desde España a la internacionalista Corina Cortés. Corina, bienvenida a Somos Noticias Radio. Hola, buenas tardes, William, encantada de escucharte. El placer es nuestro. Bueno, muchas gracias. Fíjate una cosa, una resolución sobre la situación de Venezuela bastante interesante porque tenemos que ver de qué forma ha evolucionado la posición que ha mantenido Venezuela y el lugar que ha mantenido la República Bolivariana de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. ¿Sabes? Una de las cosas importantes que sucedió es que por primera vez en una reunión plenaria en la Organización de Estados Americanos se aprueba una resolución con 19 miembros, es decir, con la mayoría calificada de los miembros con respecto a una postura de Venezuela. Hasta hace poco, hasta hace 2 años aproximadamente, esto nunca se había podido lograr porque el quórum no era suficiente para una resolución. Claro. Ahora, por lo tanto, vemos que... Dime. ¿Qué dice esto? Que la mayoría de los que forman parte de la OEA están claros en una misma idea, o hay algún otro interés allí. Bueno, fíjate, lo primero que tenemos que observar es que definitivamente ha habido unos desaciertos en la aplicación de la política interna y la política exterior venezolana que ha llevado a que antiguos miembros que eran socios, aliados y amigos en la actualidad se hayan visto en la necesidad o hayan manifestado la voluntad de condenar lo que ha sucedido en el país. Y esto es sumamente importante porque no estamos hablando de una situación de aislamiento realmente. La mayoría calificada fueron 19 países miembros, pero hubo abstenciones y hubo pequeños países los que fueron los que votaron en contra de esta resolución. Pero si Venezuela no analiza que esto representa que ya esa fuerza política o esa fuerza de convocatoria que tenía hasta hace 2 años ya no la tiene en este momento, sería un acto de ceguera y hasta un acto de rebeldía. Se podría decir y esto es fundamental. Que se podría decir de pronto que se acabó la chequera del petróleo en algunos de los casos de estos países. Mira, inicialmente por supuesto que existen unos intereses económicos que se han visto afectados debido a que Venezuela tiene un proceso inflacionario, bueno, una situación inflacionaria terrible, que hay una serie de deudas que no ha podido cancelar con sus socios comerciales, también lo que de alguna manera lo pudo afectar cuando estaban dentro de la cumbre de Mercosur, porque recordemos que también los países del Mercosur también son miembros de la Organización de Estados Americanos. No tanto la situación del petróleo, porque acuérdate que el precio del petróleo ahorita ha ido increciendo y esto de alguna manera podría beneficiar a Venezuela, pero que sí, que las políticas internas que se están manejando a nivel económico, la falta de apertura al canal humanitario que hasta ahora ha sido sumamente grave y que los estados lo están viendo. Y esta última parte con respecto al proceso electoral, en el cual con un 87% de abstención, aún se declare que el ganador ha sido el presidente Maduro y que las cifras y los porcentajes que se manejen sean incongruentes. Si un Estado pertenece a la Organización de Estados Americanos y está comprometido con la Carta Interamericana, o sea, con la Carta Interamericana, no va a aceptar este tipo de comportamiento, ¿sabes? No va a ser partícipe directo porque es algo que está quedando en evidencia. Me llama la atención, Corina, que hablas que es un triunfo para Maduro, pero en la letra real, ¿qué significa eso? Lo que he dicho es que cuando se hablaba del proceso electoral con un 87% de abstención, que se diga que el triunfo electoral de Maduro fue con un porcentaje que no guarda
ningún tipo de coherencia. Esto, en la dinámica de las relaciones internacionales y del derecho internacional, los estados son muy cuidadosos. Nosotros tenemos una serie de doctrinas en ese ámbito de la norma internacional en la cual un estado no puede reconocer a otro cuando los procesos electorales o los procesos sufragales de alguna manera no han obedecido a los principios democráticos y a lo establecido en la Constitución. Conjuntamente con esto, el hecho de que haya una Asamblea Nacional Constituyente y una Asamblea Nacional Paralela, el que se haya aperturado un grupo de magistrados fuera del país, conjuntamente con esto que te hablo de la falta de apertura del canal humanitario, ha afectado la imagen de Venezuela, bueno, a una escala, por primera vez que se puede ver, a una escala real. Esto que se está mostrando es lo que realmente está pasando. Y recordemos que también en esa sesión plenaria, por primera vez estuvo una abogada venezolana que pertenece al Instituto Scala de Praga, que son expertos en estudio e investigación humanitaria de casos Latinoamérica y que son los que van a llevar o que tienen planteado llevar ante la Haya los crímenes contra la humanidad o los crímenes de lesa humanidad que han sucedido en el país. Estamos conversando con Corina Cortés, ella es internacionalista, está en España y analizamos junto a ella un poco esto de la situación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Corina, más claro, ¿qué pasa o qué busca realmente estas últimas reuniones de la OEA? Sabemos que quieren de alguna manera expulsar a Venezuela de la OEA, pero hay que recordar que Venezuela hace un poco más de un año, de hecho ya va a ser poco, dentro de poco va a ser los 2 años, ya Venezuela renunció y está en ese lapso de espera para hacer oficial el retiro de Venezuela de la OEA. Entonces, aquí, ¿a qué jugamos aquí? Venezuela, el gobierno ya se retiró, pero los miembros quieren sacarlo. ¿Cómo se puede entender eso? No, fíjate que una cosa es la expulsión y otra cosa es la suspensión. ¿Ok? Una suspensión es una amonestación de carácter temporal, pero que además implica una serie de sanciones que están establecidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos y que le dan cierta autoridad o ciertas facultades a los Estados miembros para la forma en que se pueden comportar con este país que se encuentra suspendido. Correcto. El retiro o expulsión de un país de la Organización de Estados Americanos le quitaría automáticamente la facultad que estos estados tendrían para aplicar esas sanciones o de alguna manera para poder imponer ciertas medidas que se encuentran establecidas en la Carta Interamericana para poder hacer que se restaure de alguna forma el orden democrático del país que se está suspendiendo. ¿Ok? Y esto hay que tenerlo muy claro. Venezuela sí solicitó el retiro el retiro del país de la Organización de Estados Americanos. Se está cumpliendo el plazo para que se cumplan esos 2 años. Correcto. Pero ahorita lo que se dio fue una resolución, un proyecto de resolución para la suspensión. ¿Y qué es lo que representa esto? Representa que la Organización de Estados Americanos va a enviar una serie de recomendaciones al país que tiene que cumplir. Y en caso de que no se cumpla, mientras sea miembro de la Organización de Estados Americanos, se puede aplicar la intervención por motivos humanitarios. Okay. Entiendo. Y esta intervención por motivos humanitarios, cuando se llega ya a la intervención por motivos humanitarios, es porque la ruptura del orden democrático ha sido evidente y no se ha pretendido restaurar. Entonces fíjate que si nosotros leemos lo que es la resolución, vemos que una de las cosas, la primera parte que resuelven es que se declara que el proceso electoral desarrollado en Venezuela carece de legitimidad porque no hubo observadores internacionales, no se cumplió con las normas en específico, la declaración que se dio fue una participación masiva cuando se demostró lo contrario. Otra de las cosas que se resuelven es que se tiene que instar a la apertura de una mesa de diálogo con los diferentes actores de la vida política venezolana y, por supuesto, no menos importante, es el que le urge que indicar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que tiene que permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, además de la garantía de la separación de poderes. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque ya se sabe que hay un Tribunal Supremo, un grupo de magistrados que están funcionando en el exilio. Y no solamente es que hay un grupo de funcionarios que están actuando desde el exilio, sino que tenemos 2 parlamentos, o sea, dos asambleas nacionales, y esto de alguna manera no legitima
un orden democrático y demuestra una crisis institucional. Claro, hay muchos expertos aquí en Estados Unidos que en los últimos días han dicho, bueno, sacar a Venezuela de la OEA es factible por esta o aquella razón, pero la sanción en realidad no va a afectar al gobierno, va a afectar al pueblo, y ponen ejemplo a Cuba, que durante tantos años también ha sido sancionada, y allí está, se fue Fidel, llegó el hermano y ahora está otro miembro del grupo de la revolución que está mandando en Cuba. ¿Así se puede ver Venezuela también, Corina? Es que fíjate una cosa, hay un juego de palabras y de hecho hay una serie de manipulaciones cuando hablan de medidas internacionales diciendo que afectan o no a los ciudadanos de un país. Y realmente esto no tiene por qué ser así. ¿Cuáles son las medidas que se dictan cuando hay una suspensión? Primero que nada, unas medidas diplomáticas, y las medidas diplomáticas significa que los embajadores o las embajadas se retiran, o hay un cierre de embajadas, pero el hecho de que haya un cierre de embajadas no significa que las funciones administrativas que existen en todas las dinámicas bilaterales y multilaterales dejen de funcionar, porque los consulados no pueden cerrar de una forma tan radical. Siempre va a haber alguien que represente los intereses de un extranjero o de un nacional en los otros países. Lo que haría con una suspensión de relaciones diplomáticas es que si hay alguna negociación que se tenga que llevar a cabo, firma de tratado que se tenga que cerrar o un grupo de negociaciones, se mantengan en el tiempo congeladas. Pero estamos hablando de que si hasta ahora esa negociación no ha llegado a un feliz término o no se ha implementado lo que se pretende con la negociación o con el tratado que se firme, el Estado sigue manteniéndose igual. Ahora, Cuba, en su suspensión, mejor dicho, Cuba no pertenece a la Organización de Estados Americanos, es precisamente por el hecho de que el sistema que funciona en Cuba va en contra de los valores y los principios de la Organización de Estados Americanos. Claro, y el conjunto de recomendaciones que se le dio a Cuba durante muchos años fue que hubiese un multipartidismo, porque eso fue lo que se le pidió a Cuba desde un principio, que hubiese un multipartidismo, que se mejorara o que se fortaleciera la libertad de expresión, que cesara la persecución a los opositores políticos, porque la situación, sí, es cierto que la situación comercial en Cuba se sufre debido a un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, pero hasta ahora cabría preguntarse, entonces, si las condiciones para el ingreso de Cuba ante la Organización de Estados Americanos era reconocer valores democráticos, y que los valores democráticos fundamentales son la soberanía, la separación de poderes y la existencia de al menos dos partidos que representen ideales políticos diferentes, no ha sido la voluntad de Cuba de salir de esa dinámica que hasta ahora ha tenido. Bueno, suena complicada la cosa, pero hay mucha tela que cortar aquí en los Estados Unidos, exactamente en la OEA, con respecto al tema de Venezuela. En los tiempos que lleva esto, Corina, más o menos en qué lapso ya se puede tener en definitiva la expulsión o no de Venezuela de la OEA. Mira, primero que nada hay que ver qué es lo que va a pasar con el retiro, porque esto sí fue una manifestación unilateral por parte de Venezuela para retirarse de la Organización de Estados Americanos, ¿vale? Luego de eso, porque la resolución apenas está en proyecto, y estos proyectos, dependiendo de cuáles sean los pie de página que anoten los países que se abstuvieron o aquellos países que votaron en contra, que también emiten recomendaciones, se crea un grupo de trabajo, una mesa de trabajo para la implementación de este proyecto de resolución, y lamentablemente, a diferencia de muchas cosas que suceden en la dinámica de la política interior, a nivel de política exterior puede tardar meses, incluso años. Sí, y de hecho el día de ayer salió una noticia donde supuestamente el presidente Maduro va a dar una declaración que tiene que ver precisamente con esto ante la Organización de Estados Americanos. Y te digo algo, a título de visión de análisis político, considero que más allá de las elecciones, si Venezuela se abriera a aceptar una ayuda humanitaria, el ingreso de un canal humanitario, sobre todo a nivel de lo que son medicinas, a nivel de lo que son alimentos, para la calidad de vida del venezolano, quitando la paranoia de lo que están vendiendo, que cada vez que se abre un canal humanitario es porque viene una posible invasión, y eso es lo que están vendiendo,
ya sería un gran paso. La voluntad democrática de un Estado, porque el Estado se debe a su pueblo, si realmente tú tienes una voluntad democrática, te tienes que dejar de esos paradigmas y de esa demagogia de que la historia demuestra que cada vez que hay una apertura de canal humanitario, porque le estás cerrando los ojos a algo y a una serie de tratados que no solamente tienen que ver con la OEA, también en la Organización de las Naciones Unidas están esos pactos y esos protocolos, y en el Mercosur y en el UNASUR están los mismos protocolos. Sí. Entonces, toma conciencia de lo que está sucediendo, abre el canal humanitario y flexibiliza, porque de alguna forma te estás quedando solo, y que Venezuela sea suspendida o retirada de la Organización de Estados Americanos conjuntamente con Cuba, esto sí sería un hito histórico. Sí, señor. Es la voz de Corina Cortés, internacionalista que está en España. Está en contacto con nosotros aquí en Orlando, Florida, en Somos Noticias Radio, hablando un poco y analizando un poco esta situación de Venezuela en la OEA. Corina, antes de despedir, y se reúne el presidente Donald Trump y Kim Jong-un, una reunión que tiene al mundo de alguna forma paralizada. ¿Cómo se ve la cosa allá en el continente europeo con respecto a este tema, Corina? Bueno, fíjate, primeramente hay que recordar que no es la primera vez que se dan reuniones para la desnuclearización o desmilitarización entre la potencia americana y algún otro país. Ya se dio con anterioridad cuando existía la previa Unión Soviética. Pero esta noticia ha venido enlazada, ¿sabes? Primeramente porque se dio la semana pasada la reunión de Trump con el G7. Y fue una reunión bastante escandalosa por la postura que asumió el presidente de los Estados Unidos con respecto a los aranceles, las tarifas y la postura que tiene en el lugar que ocupa los Estados Unidos en la dinámica comercial mundial. Entonces, en Europa se ha hablado mucho es precisamente de eso, del comportamiento de Trump con respecto a estas tarifas arancelarias y las medidas que va a tomar. Entonces, hay un poco de desconfianza en estas reuniones, por lo menos en el continente europeo, pero por esta experiencia previa, ¿no? Sin embargo, cuando leemos lo que va a suceder, lo fundamental que puede manejarse, que existe la voluntad, por lo menos de sentarse a negociar, es que están seleccionando una zona neutral. Singapur, que es donde se va a dar la reunión, es amigo de ambos países. Por lo tanto, esto podría dar un poquito de un soplo de aire fresco, una bocanada de aire fresco, ya que la otra zona que se pensaba era la zona desmilitarizada, que no es desmilitarizada, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, ya el hecho de que se encuentren en Singapur, pareciera que existe la voluntad de tener a un observador internacional que podría ser flexibilizar o suavizar en el caso de que exista alguna tensión. Otra de las cosas es cuáles son las pretensiones. Las preguntas que están surgiendo es cuáles son las reales pretensiones entre ambos estados. En el caso de Corea del Norte, yo particularmente creo que hasta ahora quería demostrar que podía ser una potencia nuclear, que podía generar sus propias armas y que ningún país de alguna forma podía imponer cuál era la vía para ellos generarse como fuerza política internacional. Pero bueno, con este proceso de universalización y con tantas cosas que están sucediendo, Corea del Norte también necesita aperturarse. Recordemos que está amonestada por la Organización de las Naciones Unidas también, y que esta postura, de alguna forma, sobre todo con la crisis que se está dando en el Medio Oriente, a ellos no les conviene, porque también sería un impacto económico directo en lo que es la forma en la cual maneja su economía. Yo creo que en el caso de Corea del Norte lo que está entendiendo es que al darse esta situación de crisis en Siria, en Irán, esta crisis del Medio Oriente, que son socios directos de Corea del Norte, y la situación de Corea del Sur, ha visto que no le conviene seguir manejando la postura que ha manejado hasta ahora. Claro. Y en el caso de los Estados Unidos, Trump se ha visto en la necesidad de buscar una reunión, yo diría que como una forma de tener al contraaliado cerca, como sucedió con la antigua Unión Soviética. Está buscando una forma de expandir, de empoderarse, y está consciente que no cuenta con los recursos suficientes o los idóneos para ver de qué forma puede trabajarse con el continente asiático de una forma efectiva a nivel de lo que es la parte nuclear. Pero también recordemos una cosa,
La Organización de las Naciones Unidas hace 1 año y medio, 2 años, firmó una resolución y se aprobó la resolución para la desnuclearización del mundo. Y Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad, es una de las grandes potencias que tiene mayor participación y mayor fuerza de palabra ante la Organización de las Naciones Unidas, y también puede representar esto. Que no es que esté hablando en nombre de la ONU, pero que no va a ser solamente Estados Unidos el que veamos con estos mecanismos o que veamos con esta nueva política exterior. Ya viene de mucho más allá y de organizaciones mucho más importantes que los países por sí mismos. Corina, ¿podríamos decir que Estados Unidos necesita unirse a su enemigo? ¿A ser amigo de su enemigo, aunque suene medio extraño? Mira, es que suena medio extraño, pero la forma en la cual se está comportando el mundo en la actualidad, yo diría que tendríamos que dejar a un lado la palabra enemigo y pensar mejor en aliados, pero en aliados a favor del bienestar del mundo. Claro. Porque cualquier cosa que suceda del otro lado del planeta también nos va a afectar a la larga a nosotros, estemos en Europa o estemos en América. Y podría ser también una forma de trabajar la imagen de Trump. Porque Trump hasta ahora, recordemos que ha sido reconocido por ser un presidente con mucha verborrea, muy impulsivo, mucho de redes sociales, con muchos encuentros polémicos. Y bueno, por un lado genera una polémica, pero por el otro lado genero este tipo de comportamiento donde parece que estamos viendo un manejo de imagen sumamente interesante. Porque mientras que el fin de semana se habla de Trump, que se peleó el G7 con Trump, y de repente vemos este encuentro, ¿no? Sí, definitivamente. Algunos lo ven como el niño malcriado, porque donde llega, pues alguna pataleta hace. Exacto, pero no te extrañe que detrás de todo lo que está sucediendo también haya un aparataje de marketing político, sí, señor, muy estratega, muy innovador, y mucho de que, bueno, nunca se va a dejar de hablar de ti. Sí, señor, es así. Corina Cortés, en España, muchas gracias por el contacto hoy con Somos Noticias Radio, aquí en los Estados Unidos. Deseamos para ti lo mejor este día y seguramente nos volvemos a escuchar en los próximos días porque hay mucha información que analizar contigo, Corina. Muchísimas gracias a ti, William. Un abrazo. Chao, que estés muy bien. Nosotros continuamos aquí en Somos Noticias Radio. Sigan conectados. Al regreso hay mucha más información. Ya venimos. No te despegues de esta señal. En breve, seguiremos en vivo con toda la información en tiempo real.